Dimensión con Dionisio Gutiérrez. Bienvenidos a Dimensión. Hoy queremos compartir con ustedes un programa diferente. Vamos a hablar sobre la programación neurolingüística. Y no se asusten, ya van a ver de qué se trata el tema. Para hablar de esto y temas relacionados, nos acompañan Alejandro Cuellar. Él es máster en programación neurolingüística, coach personal de varias figuras del mundo deportivo, artístico, político y medios de comunicación. Nos acompaña también Elizabeth Alium. Ella es también máster en programación neurolingüística, coach empresarial. Ambos pertenecen a Mensmiglia International Group. Ya les contaremos de qué se trata esto. Y Anthony Porras está en Guatemala presentando un evento relacionado a la gestión estratégica de la red de contactos. Elizabeth, Anthony, Alejandro, bienvenidos a Dimensión, bienvenidos a Guatemala. Gracias. Empecemos por definir un poco qué es esto de la neurolingüística. Alejandro. La neurolingüística es cómo tenemos una serie de programas que nosotros cuando nacemos no tenemos programas instalados, pero empiezan los tutores, nuestros padres, a hablarnos de lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, los cuidados que tenemos que hacer, cómo alimentarnos, y eso se va instalando en nosotros y son programas que tenemos instalados, se instalan en todo nuestro sistema neurológico, cerebro y todo nuestro cuerpo, y lo expresamos a través del lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. Esos programas, si no hacemos un trabajo de superación personal o de desarrollo personal, a mí me gusta más decir de evolución personal. Si no hacemos esos trabajos, nos seguimos comportando igual, exactamente igual, ante las situaciones como hacíamos antes de los 8 años, porque nuestros patrones mentales se instalan hasta los 8 años. Ya. Vamos a ver, para entenderlo bien, esto quiere decir que, como siempre se ha dicho, de los 0 a los 7, 8 años es una etapa crítica en la vida del ser humano, porque eso, se forman las estructuras, los patrones, sí, como la base fundamental de lo que seremos el resto de nuestras vidas como personas. Y estos programas, si no estamos conscientes de que hay una programación neurolingüística que tiene que ver con cómo conectamos el cerebro, con la forma en que sentimos, en que nos comunicamos, en que interpretamos lo que nos dicen, en que interactuamos con el mundo que nos rodea, sí, si no estamos conscientes de eso y desarrollamos pues una serie de habilidades, la podemos pasar mal, cuando la podríamos pasar mucho mejor. Yo lo pasé muy mal. Ajá. Yo lo pasé muy mal. Era una persona muy tímida, no sabía hablar. Era, como decimos en España, el tonto de la clase. Hasta que un día tuve que tomar una decisión. ¿Es así como quiero educar yo a mis hijos? De esta forma, desde el miedo, desde no puedo hacer esto, no lo voy a hacer, no sobresalgas. A partir de ahí yo empecé a cambiar mi forma de hablar lingüísticamente y a utilizar mi cuerpo para saber hablar, ¿no? Porque muchas veces lo que hacía o lo que hacemos es, decimos una frase pero no le damos el énfasis con el cuerpo, ni con el tono. Entonces no es lo mismo decir una palabra a un niño, por ejemplo, le decimos te quiero y el niño no sabe cuál es la información, pero sin embargo le digo te quiero, el niño viene. Y si le digo te quiero, el niño se va a ir corriendo. Entonces es muy importante ser congruente en la comunicación, que todo el sistema vaya en una misma dirección hacia donde queremos conseguir las cosas. Revisemos los porcentajes del mensaje que se da. Con un te quiero, ¿cuánto vale la voz, la expresión lingüística? ¿Cuánto vale los gestos del cuerpo y la actitud? Hablamos de dos lenguajes, el digital y el analógico. El digital es la palabra. La palabra en sí, del 100% de la comunicación, solo es el 7%. Sin embargo, el 38% es el tono. Y el 55% es el cuerpo, ya, el lenguaje no verbal. Ya. O sea, más o menos la palabra y el tono, que es el sonido, anda por el 50% y el otro 50% y un poco más el cuerpo, la actitud corporal. Fíjese que muchas personas le dan mucha importancia a las palabras. Es que me dijo esto y lo importante es cómo lo dijo y de qué manera se interpretó. Ya. ¿Por qué es tan importante el aprender sobre estos temas para el ser humano? ¿Cuáles son las consecuencias de no desarrollar este conocimiento? Si nosotros no aprendemos a hablar, nosotros somos seres emocionales. El hombre es un ser emocional y es un ser que necesita comunicación, está en contacto con los demás. Si no sabemos expresar lo que nosotros queremos, no sabemos expresar nuestras emociones, es muy difícil que consigamos las cosas. A veces una persona quiere conseguir algo, pero no sabe específicamente definir lo que quiere. Una vez un maestro me dijo que cuando la gente creía o tenía fe, le llamaba magia. Ahora que hemos perdido esa fe, le llamábamos casualidad.
Para construir la magia en nosotros, en nuestra vida, solo tenemos que definir exactamente lo que queremos, de qué forma lo queremos y cómo vamos a desarrollar. Por eso es que el lenguaje y la comunicación es importante, porque está basado toda nuestra vida en comunicar nuestras emociones y exactamente lo que queremos. Elizabeth, yo creo que sin lugar a muchas dudas, vivimos en un mundo cada vez más complejo, por no ser una palabra más fuerte como devastado, desde la perspectiva del ser humano. Hay más sufrimiento, hay relaciones más quebradas, hay más individualismo, más quebrantamiento entre los seres humanos. La tecnología, el consumismo, la modernidad nos están llevando por rutas peligrosas, según muchos analistas y científicos que hacen proyecciones de hacia dónde va la raza humana. Y es cierto que estamos avanzando en muchas áreas económicas, estamos avanzando en la tecnología, en la medicina, en el conocimiento, pero nos hemos olvidado, o pareciera ser que nos estamos olvidando del elemento más importante de la creación, que es el ser humano. Y por eso estos temas se vuelven importantes. Háblenos un poco de la importancia de la neurolingüística en estos tiempos en que el mundo no va precisamente a mejores lugares para el ser humano. Sí, efectivamente, desde mi punto de vista lo importante es enfocarme en lo que uno quiere. Yo cuando pregunto a los alumnos o a nuestros clientes, a nuestros colaboradores, ¿qué es lo que quieres? La mayoría de las personas dicen, quiero ser feliz, quiero la felicidad, quiero estar bien, quiero disfrutar con mi familia, con mis amigos. Así que es un denominador común, ¿de acuerdo? El que el hombre busque la felicidad, busque el bienestar. Entonces, delante de todas estas problemáticas con las que nos encontramos en la sociedad, en nuestras vidas, nuestros problemas, ¿cómo logramos la felicidad? ¿Cómo buscamos otra vez volver, de acuerdo, al paraíso, aquel lugar donde teóricamente un día nos fuimos? Y así que la búsqueda del hombre está en esa dirección. ¿Cómo conseguimos eso? Evidentemente, como dice Alejandro, sabiendo primero qué queremos. Si yo sé que quiero ser feliz, es algo muy ambiguo, muy abierto. ¿Qué es la felicidad? Entonces, ¿cómo encontramos ese punto? Buscando dentro, investigando, el autoconocimiento. Es un valor que todas las personas que buscan algo para estar bien tienen que conocerse, quieren conocer cómo puedo estar feliz en cada momento de mi día a día. Y es una decisión. Nosotros decimos que la felicidad no es una opción, sino es una decisión. Hoy decido ser feliz. ¿Cómo hago eso? Desde luego ahí nos programamos. Por eso la programación neurolingüística nos puede ayudar a crear unos programas adecuados para ir hacia lo que queremos, para conseguir el objetivo de esa felicidad, de ese estado emocional, mental, esa actitud ante la vida. Ya. Vamos a publicidad y regresamos en un momento para seguir con Dimensión, discutiendo el tema de hoy, que es la neurolingüística como un instrumento, como una herramienta para alcanzar los más altos grados de paz, de tranquilidad y eventualmente de felicidad. Volvemos ahora. Bienvenidos, seguimos en Dimensión, nuestro tema de hoy, la neurolingüística. Elizabeth, yo quisiera seguir un momento más con usted sobre el tema de la relación que hay entre la conexión de nuestra mente con nuestra comunicación y con nuestra forma de actuar, la forma de expresarnos. ¿Qué tan importante es que tomando la decisión de ser felices o tomando la decisión de sentirnos bien, de estar optimistas, de hacer las cosas bien, ¿por qué el ser capaces de pronunciar ese tipo de intenciones tiene un efecto en nuestro cerebro? Realmente estamos comunicados por millones y millones de neuronas, o sea, nuestro sistema neurológico, nuestro sistema nervioso tiene 100.000 millones de neuronas que están interconectadas de una manera impresionante. Tenemos millones o billones de interacciones neuronales en nuestro sistema. Por lo tanto, el trabajo de la observación o de la evolución es darme cuenta cómo cuando yo tengo una conexión neuronal positiva, por ejemplo, si mi estado de felicidad es recordar una bonita playa y recordar un bonito momento de mi vida donde yo estuve maravilloso, esto representa dentro de mi sistema nervioso una conexión neuronal específica. En este estado yo soy feliz o recuerdo algo bonito. Así que de esta manera yo tengo unos gestos
tengo una manera de recordar, tengo una manera de sentir. Si yo observo esto, esto lo puedo trasladar, puedo copiar esa ruta neuronal cuando, por ejemplo, yo no me encuentro feliz y algo me entristece o me sale mal y mi neurología cambia. Hay una neurología específica para cada estado. Entonces, siendo capaz de hacer esto, yo puedo aprender una forma de comunicarme conmigo misma y con los demás hacia la excelencia, hacia un estado positivo. O sea que aunque una persona esté consciente de que se siente deprimida, triste, que está pasando por un momento difícil en su vida, si conscientemente decide tener una actitud corporal positiva, como que si estuviera celebrando algo, y expresar verbalmente que se siente bien, que está feliz o que con mucha facilidad va a estar feliz y se va a sentir bien, eso tiene un impacto en nuestro cerebro y hace que nos sintamos mejor. Sí, es muy rápido, es muy rápido. Realmente aprender a hacerlo, nuestro entrenamiento como coach, nosotros entrenamos con nuestros alumnos, con nuestros equipos, para realmente demostrar de alguna manera con la experiencia, de acuerdo con ejemplos prácticos, cómo poder hacer eso. Entonces, realmente el entrenamiento es lo que nos va a crear una nueva ruta, un nuevo camino hacia los objetivos deseados. Y esto es a lo que ustedes llaman programación neurolingüística. Es lograr conectar, digamos, en una forma integral, pues nuestra mente, nuestro cerebro, nuestros sentimientos, nuestras expresiones verbales, físicas, y al final, si somos capaces de armar bien ese rompecabezas, no importa qué tan mala estemos pasando, aparentemente podemos transformar esa realidad a una mejor realidad. Ese es el truco, la magia, el invento. Está muy interesante, la verdad que me parece algo muy creativo. Denos un ejemplo. Ok, por ejemplo, fíjense, si cuando una persona está, vamos a conectar todo nuestro sistema, ¿sí?, con lo que llamamos la psicogeografía. Imagínense que llegamos a un ejecutivo que no está cumpliendo sus estándares o no está alcanzando la meta. Cuando llegamos nosotros y empezamos a hablar con él, esa persona está en una posición de preocupación, ¿de acuerdo? Está en esta posición. Aquí, si nosotros queremos resolver una situación o que él encuentre la solución en esa psicogeografía, en ese estado de estar pensando de yo no puedo, esto no lo consigo, va a ser muy difícil. Lo que tenemos que hacer es sacarlo de ese estado, hacer que se levante, hacer que se mueva, o podemos observar que casi todos nosotros, por mi propia observación, he detectado que las personas cuando entran en lo que nosotros decimos, empezamos a hablar el diálogo interno, a nivel, dejamos los ojos fijos. Si usted se da cuenta, las personas que están preocupadas dejan los ojos fijos en un momento, en un sitio, y de ahí no se mueven. Es como si vieran el problema aquí y no quieren perder el problema de vista. Entonces les dices algo para que cambien, hacer así, y vuelven otra vez a engancharse en ese problema. La idea es, cuando empezamos a hacer eso, y lo pueden practicar todas las personas que nos están viendo en este momento, es llevar la mente a otro sitio. Por ejemplo, empiezo a mover los ojos hacia un lado u otro, o empiezo a tensar. Podría estar pensando en un problema, y lo pueden practicar ahora, que piensen en un problema, en una situación problemática, y que empiecen a tensar una pierna, la otra, una pierna, la otra, una pierna, la otra. Inmediatamente la mente empieza a centrarse y el problema desaparece. No pueden estar centrados en una cosa cuando toda nuestra atención está en otra. ¿Esto tendrá algo que ver con la meditación, por ejemplo? El cómo uno puede entrenar la mente para que sea capaz de abstraerse y digamos, de oxigenarse un poco para evitar estar enganchado con pues, las crisis de la vida diaria. Claro. En la meditación, las personas piensan que el que medita está enfocado o está concentrado. Eso es completamente contrario a la meditación. No es que no sea útil, es que es otra cosa, otro concepto, ¿no? Yo puedo estar concentrado en el vaso de agua o en la bola, pero la meditación es dejar que mi mente se expanda, simplemente, ¿sí? Y llegar, cuando consigo estar en meditación, yo puedo hacerle una pregunta antes de entrar a la meditación, como sobre un problema que yo tengo. Y a partir de la propia observación de mi mente, nos damos cuenta que la mente nos engaña siempre. La PNL lo que hace es técnicas que son mucho más rápidas para que hayan cambios efectivos de una manera como trabaja el cerebro. Nuestra mente trabaja muy, muy rápida y, como dice Elizabeth, las conexiones son muy rápidas, viaja a la velocidad de la luz. Entonces, una persona, por ejemplo, puede aprender una fobia en un segundo. No podemos estar para tratar una fobia, para que el cliente se quite su propia fobia, un año. Es rápido, lo hace inmediatamente. Ya. Si traemos este tema de la neurolingüística a un país como Guatemala, donde hay demasiada gente pasándola mal, altos niveles de pobreza, violencia, falta de oportunidades,
con mucha facilidad podemos decir de que es gente que está con un estado de ánimo decaído y que además ve el futuro próximo, cercano, con dificultad. ¿Cómo sirve la programación neurolingüística para este tipo de realidades? Yo pienso que de alguna manera es el querer, ¿de acuerdo? Cuando hay una voluntad, cuando hay un inicio, cuando alguien quiere algo, comienza a dar un paso hacia un lugar determinado, hacia lo que quiere conseguir. Evidentemente hay muchísimas personas que sufren, que padecen, que tienen situaciones bien extremas. Ahora, lo que sabemos es que podemos fluir, digamos, internamente para trabajarnos a nosotros mismos a niveles de programación. Yo me puedo programar para conseguir mejorar una situación dentro de un esquema determinado. Realmente es una toma de decisión. Hay muchas historias de personas exitosas en el mundo que han pasado hambre, muchísimas. Entonces la PNL lo que ayuda en este sentido es tomar modelos de excelencia, modelos de personas que realmente han pasado hambre, han pasado necesidad y han salido de ahí. Entonces el modelo es, si ellos pudieron, yo también puedo. Si ellos lo lograron, yo también puedo. Simplemente no tenemos que inventar la rueda, sino seguir el surco. O sea, en un momento determinado uno puede decir, reconocer que está pasando grandes dificultades, pero hay esto que ustedes llaman la PNL, que es la programación neurolingüística, que tiene que ver con una decisión y con una programación. Pongamos un ejemplo concreto, Alejandro. Si hay una persona que está pasando por una situación difícil, ¿cuál es el ejercicio? ¿Cuál es el hecho concreto que esa persona tiene que hacer para poder conectar con la neurolingüística y cambiar su estado emocional? Sí, nosotros lo que hacemos es escuchar al cliente, porque no hay... Richard Bandler es el creador de la PNL junto con John Grinder, y Richard Bandler dice, si escuchamos al cliente, las 4 primeras frases nos dice qué le pasa, por qué le pasa, cómo le ocurre eso y cómo debe ser tratado. Simplemente, entonces, cada persona tiene una forma de expresar el mundo, es lo que nosotros llamamos el mapa, no es el territorio. O sea, la imagen que yo tengo de la realidad no es realmente lo que está ocurriendo. Yo puedo pensar que esta silla es cómoda, otra persona puede pensar que esta silla es incómoda. La realidad es que hay una silla, ¿sí? Entonces, conforme habla la persona, nosotros hacemos los ejercicios específicos para cada persona. Si una persona está centrada en un problema, por ejemplo, yo no voy a salir de esto, yo no puedo salir, a mí me gustaría comprarme un carro, pero va a ser imposible, es el concepto de cambiar. Si te centras en el problema, lo único que vas a ver es problemas. Y hay que buscar la solución. El coach o el facilitador en PNL lo que le pregunta es, si supieras cómo llegar ahí, ¿cómo lo harías? O ¿conoces a alguien que está donde tú quieres llegar? Porque lo importante es, si yo quiero llegar a un sitio, tendré que empezar a preguntar a la gente que ya está donde yo quiero llegar. Y lo que hacemos es preguntarle a la gente donde está en el mismo sitio que yo estoy y que tiene los mismos problemas. Si yo quiero aprender a leer y a escribir, no le voy a preguntar a alguien que no sabe leer y escribir, le preguntaré a la persona que sabe leer y escribir. Entonces buscamos estrategias encaminadas a la solución, no al problema. Y la mayoría de las personas se centran en el problema. Es muy difícil salir de esa adicción que hay al problema y encontrar una solución. Tenemos que cambiar nuestra forma y eso es a través del lenguaje y de las preguntas, que llamamos preguntas abiertas y preguntas efectivas. Yeah. Cuando ya se trata de hablar con otras personas y ir a hacer preguntas y hablar con gente que sabe, antes nos puede ayudar un momento con el tema en el que él trabaja, que es el tema de la gestión de conectar gente, de lograr crear redes para que la gente pues, no sume sino multiplique. Y sé, Tony, que estás en Guatemala gestionando un evento que tiene que ver con esto. Cuéntanos un poco para ver cómo lo redondeamos y lo unimos al tema que estamos hablando y luego seguimos con la neurolingüística. Correcto. Pues sí, es la primera vez que estoy en Guatemala. Organizamos un evento llamado Networking Express. Es un producto que preparé, un producto que tiene una duración de 4 horas y se trata de 2 horas de teoría y 2 horas prácticas. En este caso la teoría es para explicar de qué trata el networking, cómo la gestión estratégica de nuestra red de contactos puede generar negocio, oportunidades. Y no solamente es tomar, es que podemos brindar, ¿no? Y después de la teoría, aprender haciendo. Vamos a hacer 2 horas de práctica, donde haremos una actividad con 3 dinámicas. La actividad es el nombre del Networking Express. Hay una parte que es Speed Networking, que son las citas rápidas.
Luego hacemos el elevator speech, que es el guión del ascensor, y después del guión del ascensor el networking libre, que es la tercera parte donde la gente ya ha salido de la zona de confort, muy importante, donde bueno, ven la posibilidad, ¿no? Salen de el más tímido tiene la misma oportunidad que el que tiene más... O sea, básicamente es el ayudarle a las personas a que desarrollen las habilidades relacionales. Correcto. Para que puedan pues, caminar mejor por el mundo, ayudándose a buscar oportunidades, haciendo mejores negocios, resolviendo mejor sus problemas, etc. Sí, está claro que la red de contactos, una persona bien conectada tiene muchas más oportunidades. Sin duda. Creo que hay dos palabras que me gustan mucho, que son el contenido y la comunidad. El contenido es el key, el contenido es el rey y la comunidad es la reina. La comunidad es aquí en la audiencia, ¿no? Es decir, si tenemos un producto o un servicio o ambos y lo podemos ofrecer, cuanta más gente conozca lo que nosotros hacemos, lo que nosotros podemos proporcionar. Y el networking de éxito trata sobre todo de personas muy generosas, de personas que dan mucho y que reciben. Quien da recibe, ¿no? Es decir, proporcionar a alguien una información, un contacto. Desde que llegué a Guatemala, llevo unos días, estoy encantado. La verdad que me hablaban muy bien mis dos amigos Alejandro y Elizabeth, ¿no? Decir, bueno, tienes una oportunidad porque he visto pasión, me he encontrado muchas personas que tienen, sobre todo el intercambio, ¿no? Que se trabaja mucho, pues tú pones el pan y yo pongo la Nutella, ¿no? Es decir, vamos a ver cómo podemos generar... No, sin duda alguna. En todo caso, ustedes traen temas interesantes que además son muy útiles en este momento en la vida de Guatemala y del mundo. Volvemos al momento para seguir con Dimensión, la neurolingüística y la conectividad. Volvemos en un momento. Bienvenidos, seguimos en Dimensión. Nuestros temas de hoy son la neurolingüística y la forma en que podemos conectar mejor con el mundo, que por ahí se diga, ¿verdad, Anthony? Hablemos un poco, ya uniendo los temas, de la importancia de desarrollar pues, habilidades neurolingüísticas, programarnos mejor de lo que logramos hasta los 8 años, para lograr lo que ustedes han dicho muy bien, mejores niveles de bienestar, de tranquilidad, de felicidad, de capacidad, de habilidades, para poder gestionar mejor nuestra vida. O sea, ¿quién no va a querer esto? Y una parte importantísima de esa gestión de la vida tiene que ver con las relaciones con las personas. O sea, una parte importante, así como en los mensajes que el ser humano da, más o menos la mitad es el sonido, o sea, es la palabra y el tono con el que se expresa, y la otra parte es la actitud corporal. En la vida del ser humano, las relaciones personales juegan un papel importantísimo, que andarán arriba del 40%. Depende de quién haga la estadística, pero no bajan del 35-40 y andan cerca del 50%. La necesidad que el ser humano tiene de ser social, de relacionarse. Entonces, hablemos un poco de cómo el ser humano puede desarrollar estas habilidades para lograr esos objetivos que hemos hablado. Para nosotros es importante la educación, ¿sí? Y la formación, no solo ya con adultos, sino con niños. Por ejemplo, yo el otro día me preguntaba una persona, oye, ¿cómo educo a mi hijo? Y yo le decía en rebeldía, y se quedó en rebeldía, y decía, no es que sea rebelde contra todo, es que le eduquemos a que ellos aprendan a tomar las decisiones, no en el sentido del sí, sí papá, sí papá, sí papá, sí papá, sí papá, porque el día que falte yo vendrá alguien y le dirá, ¿quieres drogas? Y dirá, sí. No ha tenido el poder o la facultad de enseñarle desde toma tus decisiones y mira qué es bueno para ti. Por otro lado, a un niño se han hecho estudios y a un niño se le dice al día 80 veces no. No corras, no comas, no hables, no te calles, no duermas, duérmete. O sea, el niño llega un momento que es todo no, no, no. Entonces debemos empezar a educar sobre palabras que nos ayuden a potenciarnos, no palabras que nos eliminen. No es lo mismo, por ejemplo, cuando alguien quiere conseguir estar tranquilo, lo primero que te dicen es, no quiero estar nervioso. Mi mente tiene que centrarse en cómo es ponerme nervioso para después tranquilizarme. Entonces, ¿qué es lo que quiero realmente? ¿Estar tranquilo? Decidamos, quiero estar tranquilo. Entonces, la educación es básica desde pequeñitos. Tenemos que empezar a educar a nuestros hijos a que sean adultos. Tenemos que saber que un niño es una persona. Entonces, que aprenda a saber qué es lo que quiere exactamente y enseñarle. Sí, tal vez en lo que hay que estar más conscientes en esta era
de la vida, de la creación en la que estamos, es primero reconocer que el sistema educativo del mundo tiene grandes vacíos, que empiezan en primer lugar como la falta de conocernos nosotros mismos. Nos pasamos la vida estudiando las matemáticas, la gramática, las ciencias, etcétera, y nos olvidamos de lo más importante, que es, como digo, conocernos a nosotros mismos primero y luego desarrollar las habilidades que nos van a permitir estar bien, estar mejor, para poder ya realmente aprender con más eficacia lo que hay que aprender para la parte profesional, racional de la vida, y luego aprender también la parte relacional, ¿no? La parte de poder tener pues, la actividad social que todo ser humano necesita. Si estamos conscientes de ese gran déficit, de ese gran vacío que se tiene en el mundo, y entonces estamos conscientes también de que todo esto de lo que estamos hablando hay que aprenderlo. Ni es automático, ni es por generación espontánea, ni es gratis, ni se hace sin esfuerzo. Necesita mucho trabajo, consciente, mucha dedicación. Entonces, hablemos un poco de esto, porque me parece que es un aporte importante. ¿Cuáles son los pasos que un ser humano tiene que dar para dejar toda esa carga negativa que hemos ido adquiriendo a través de la vida con todas estas disfunciones, la forma en que nos educaron, los vacíos del sistema educativo y luego la poca habilidad que tenemos para ir enfrentando los problemas del día a día, del diario vivir? Uno de los retos, yo diría, que tenemos actualmente en el siglo XXI es dar este salto, ¿de acuerdo? De esta parte tan lógica, tan racional, donde todo es medible, cuantificable y nos podemos relacionar a nivel emocional. De hecho, es así. Actuamos por emociones, nos cae bien una persona, nos gusta alguien y todo está basado en un impacto emocional que yo recibo cuando decido que una persona me cae bien o me cae mal. ¿Cómo decidimos esto? ¿Cómo podemos relacionarnos de una mejor manera? ¿Cómo podemos lograr una comunicación efectiva? Hemos avanzado, como usted muy bien decía, a nivel tecnológico. Yo recuerdo, no hace mucho tiempo, hace solo 20 años, 15 años, cómo ha cambiado absolutamente todo el tema de la comunicación a nivel de Internet, cómo ha abierto el mundo a una comunicación tan diferente y cómo hemos evolucionado. Si pusiéramos un paralelismo entre la parte emocional, los valores, la parte, digamos, del humanismo, ¿en qué hemos mejorado? ¿Hemos mejorado al mismo ritmo que al nivel tecnológico? Yo pienso que no. Yo pienso que todavía estamos muy en pañales con respecto a la evolución como seres humanos, como personas. Y el camino para mí va enfocado en encontrar los valores como una referencia importante de cada uno de nosotros. Pero cuando ustedes hablan de que hay que aprender este tema, y ahí les pregunto, este libro que es de ustedes dos, de Alejandro Cuellar, La magia de la programación neurolingüística. ¿Tienen en este libro, digamos, técnicas, programas concretos para aprender lo que es la neurolingüística? Ese libro es un manual de programación lingüística de la parte del practitioner, de lo que nosotros enseñamos en el primer año, ¿de acuerdo? ¿Y está a la venta en Guatemala? Sí, está a la venta en muchos países. De hecho, la editorial EDAF nos dijo en un momento determinado que era uno de los mejores libros que había en PNL, porque va directo a lo que es el ejercicio. Ajá. Hemos quitado todo lo que es lo que no sirve. Digamos, como decimos en España, hemos quitado la paja para que las personas aprendan directamente lo que es. Está ligerito. Sí. ¿En qué tienda se puede comprar? Aquí está en The Museo. Se puede comprar también a través de Amazon. Hay muchas online, pero aquí está en The Museo. Ya. Y la persona que lea este libro va a tener una idea más clara de lo que es la programación neurolingüística y cómo a través de su práctica y una reprogramación puede ir adquiriendo estas habilidades para mejorar. Sí, de hecho es el manual que damos en el curso nuestro, en Mens Venile, hacemos el curso de PNL y ese es el manual que les damos. Excelente. Porque está especificado cada ejercicio, qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. O sea, si estamos conscientes de lo importante que es trabajar la neurolingüística con todas estas técnicas y formas que hemos hablado. La importancia que tiene la conectividad, la relación con las personas y hacerlo en una forma eficiente. Cuando regresamos a dónde está la tecnología, los grandes avances que hay, sí estamos viendo que el uso de tantos aparatos y de que nuestra comunicación pues, se ha vuelto eso, no estar con la cabeza agachada, apachando botones. Eso no va ni a la conectividad ni a una neurolingüística sana, al contrario. Hablan sociólogos y científicos que una de las grandes epidemias del siglo XXI va a ser la depresión. Van a aumentar el número de suicidios. O sea, el ser humano como elemento central de la creación
de alguna forma está quedando relegado, descuidado ante toda esta vorágine de modernidad, de avances y de crecimiento económico. Donde lo hay, en algunos lugares estamos un poco estancados. Pero entonces, ¿cómo corregimos estos desbalances y a las cosas buenas que están pasando en el mundo? Pues le agregamos estos temas como la neurolingüística, o que Anthony nos diga cómo se evitan estos problemas de los que estamos hablando y practicamos una conectividad saludable, positiva. ¿Cómo se hace eso? No es fácil, la verdad que sobre todo yo saldría desde el positivismo, ¿no? Es decir, tener una red de contactos es positivo porque te ayuda a crecer, a tener más oportunidades, pero sobre todo hay un dicho que me gusta mucho que es la victoria ama la preparación, es decir, un tema también de mucha práctica, ¿no? El networking, sobre todo, gestionar esa red de contactos requiere de tiempo, de esfuerzo, de tener un objetivo y no es red de contactos de cuántos tengo yo en mi correo electrónico o en mi teléfono celular, ¿no? Sino que son red de contactos personales. Exacto, la tecnología, por ejemplo, en el caso de las redes sociales, el Facebook, por ejemplo, ¿no? La gente se está dedicando mucho a coleccionar esos contactos, de tener una red de contactos muchas veces virtual o ficticia, que yo rompería una lanza a favor, es decir, lo vamos a hacer desde la parte positiva. Hay mucha gente que ahora, gracias a la tecnología, hablo en España, tenían a su abuelito a 1000 kilómetros y lo veían una vez al año, y ahora gracias a la tecnología se pueden ver a sus nietos cada día, es decir, veo muchas ventajas, ¿vale? No, y sin duda las hay. El tema es que estamos, digamos, mal utilizando la tecnología, ¿no? Hay adicción, hay un exceso, digamos, del uso en algunos casos. Sí, pero al final es como la televisión, ¿no? Es que la caja tonta, nadie te obliga a pulsar el botón o ver aquel determinado canal. Tenemos unas herramientas. La gran ventaja es que la red social, por ejemplo, ha equilibrado un poco la balanza para dar oportunidades. Y ahora me gustaría reconducir lo que decía quizás la posición de pobreza que tiene alguna gente o no tener tantos recursos. Tener esa red está dando oportunidades a un niño que está en un país más desfavorecido, porque seguramente un niño que esté en Nueva York, por poner un ejemplo, o en las capitales de un país, tiene más oportunidades. La red te estaba proporcionando eso. Entonces, volviendo al contenido de la comunidad, si tienes un contenido interesante, tienes un proyecto, algo que aportar, tienes muchas más oportunidades, ¿no? O sea, la red de la que tú hablas necesita la tecnología. Por supuesto. Para que tenga lógica. Pero claro, no es para estar, digamos, subido en ella 24/7, sino para utilizarla como un instrumento para conectar realmente desde la perspectiva humana, personal. Efectivamente, yo creo que el equilibrio es donde radica el éxito. Exactamente. El networking, por ejemplo, en el caso del online, el virtual y el offline, el presencial, donde está el éxito, nos sentiremos más cómodos en uno o en otro. Es decir, yo tengo alumnos como profesor en la Universidad en Barcelona que son un poquito cariñosamente frikis, cada uno tiene sus cosas, pero dice, bueno, es que estás muy conectado. Hay un desequilibrio, o es que tú no quieres saber nada de la virtualidad. Es una realidad, o sea, es una realidad que cada día quien no tiene teléfono o quien no tiene un smartphone, ¿no? Tenemos que dar este paso. Entonces vamos a encontrar el equilibrio de tener el offline, el presencial y el online, y vamos a ver. En una ocasión estaba en Madrid en un evento de networking que organizaba, y había una cena en un restaurante venezolano-colombiano, y recuerdo que acabamos y nos quedamos un grupo a cenar, y había un grupito de personas que entraron 20 chicos y chicas. Me hizo mucha gracia porque los chicos se sentaron en un lado, ¿verdad?, y las chicas en el otro, y había gente muy arreglada, chicas muy guapas con el móvil, y estaban los chicos delante de las chicas con su BlackBerry y los chicos igual, y yo pensaba, díselo que la tienes delante, o sea, digo, que estás utilizando la tecnología. Vamos a encontrar un equilibrio. Pasa que vamos a ver las ventajas. Creo que tiene muchas ventajas el online. Seguro, es un instrumento poderosísimo. El tema es que abusamos de ello. Volvemos en un momento para seguir en dimensión con nuestro tema de hoy, que es la neurolingüística y la conectividad. Bienvenidos, seguimos en Dimensión, nuestros temas de hoy, la neurolingüística y la conectividad humana. De alguna forma, algunos de nosotros, cuando éramos niños, todavía vivimos aquella época de los teléfonos a los que había que darles cuerda para comunicarnos con una operadora, y que esa operadora a su vez nos conectara con quien nosotros quisiéramos hablar. Al menos en Guatemala habrán habido en esa época, no sé, 2000 teléfonos en todo el país, y tardaban unas 2-3 horas o a veces más para que lo conectaran a uno con quien uno quería hablar. Y eso fue en nuestro tiempo de vida. Sí, sí. Esto ha ido tan rápido, en una sola era, en pocas generaciones, que lo que tenemos que hacer es
proyectar un poco hacia dónde va esto. Hay científicos, sociólogos, yo entre ellos, que decimos de que de alguna manera somos los cavernícolas de la creación. Esto está apenas empezando. Y dentro de, no sé, 500, 1000, 2000 años, pues ni nos pongamos acá a imaginar porque no tendremos el tiempo de cómo irá a estar aquello, pero sí esto hay que verlo como ciclos, ¿verdad? Y estamos en un ciclo donde va el mundo caminando hacia esto de la tecnología, cómo la estamos utilizando, qué impacto está teniendo esto en el ser humano. Y por eso es tan importante el simplemente vivir lo mejor que podamos con las partes humanas, entender muy bien la neurolingüística y ir en el camino aprendiendo a usar el tema de la conectividad, la tecnología, evitando que nos haga daño. Y cuando nos haga daño, pues aprenderemos las lecciones. Y eso es lo que va formando los ciclos, ¿no? Llegará un punto en que el ser humano se sienta o se vea tan deteriorado por toda esta era que estamos viviendo en este momento que se harán las correcciones y regresaremos a un equilibrio, como hablábamos hace un rato. Entiendo que hay un tema que se llama 6 grados de conectividad. 6 grados de separación. 6 grados de separación. Hablemos rápidamente de eso y luego terminamos con el tema de la neurolingüística para ver cómo logramos aquí armar el rompecabezas. Bien, los 6 grados de separación es una teoría que dice que conocemos a alguien, que conoce a alguien, que conoce a alguien, y en 6 contactos, en 6 personas que conocemos, podemos estar en contacto con cualquier persona del mundo. Esto, decir, bueno, me voy a poner en contacto con tal famoso. Bueno, pues conozco a alguien, voy a poner un ejemplo, por ejemplo, mi hermana, que es escritora, tiene amistad con Carlos Bardem. Carlos Bardem es el hermano de Javier Bardem, y Javier Bardem seguramente puede estar en contacto con cualquier actor. En 4 contactos me he puesto en contacto con cualquier persona del mundo. Esto trasladado a cualquier persona, una persona de a pie, dices, bueno, yo me gustaría ponerme en contacto con tal director de tal empresa o quiero ponerme en contacto con esta persona que me puede proporcionar un empleo. Tener esta estrategia de conocer a alguien y en pocos grados estar en contacto con cualquiera. Esto puede promocionar, esto es el networking de éxito, ¿no? Es decir, bueno, voy a aplicar en mi estrategia, en mi día a día, en conocer personas y ampliar y mantener. Yo creo que hay una palabra muy importante en las redes de contactos que es estructurada, de forma sistemática y ofreciendo. Es decir, crear la confianza porque tú estás pensando no solamente en tomar, sino en ofrecer, ¿no? Ahora, cuando se tienen los contactos, si son 4, 5 o 6 para llegar a quien uno quiere llegar, para aprovechar una oportunidad, hacer una pregunta, en fin, hacer un negocio, es muy importante el tener muy bien desarrollados las habilidades neurolingüísticas, porque entonces, si se tienen los contactos y se tiene el conocimiento, las habilidades, se puede ser muy efectivo, se puede lograr mayores niveles de éxito. Hablemos un poco de esto. La idea es saber comunicarnos, ¿sí? Exacto. Porque fíjese que la palabra comunicación significa una común acción, ¿de acuerdo? Es una común acción que hacemos 2 personas o un grupo y otro grupo. Tenemos que saber comunicar y para sabernos comunicar tenemos que romper una serie de barreras o filtros que tenemos instalados nosotros. Si, por ejemplo, yo recuerdo que yo empecé a estudiar precisamente PNL para poder comunicarme con las personas porque no solía hablar y decía, es que nadie se acerca a mí, nadie se va a acercar a alguien que está pegado a la pared y no se mueve, ¿no? Una entrevista de trabajo, por ejemplo, que es un tema Claro. muy importante. Imagínense, yo llego a una entrevista de trabajo y lo único que hago son monosílabos y usted sabe hacer esto, sí, y no, y sí, y no. Al final dicen, bueno, pues este no nos sirve. No, y aprender no solo a emitir el sonido, sino la expresión corporal. Exacto. Todo eso es fundamental. Sí, y también detectar un poco el patrón de la otra persona, ¿de acuerdo? Porque todos tenemos cosas que nos gustan, que no nos gustan y tenemos unos patrones de comportamiento cada uno de nosotros. Por ejemplo, si escuchamos a Anthony, el tema de la conectividad, el tema de las redes, para él es muy importante. Yo ya tengo información sobre él y ya sé cómo puedo comunicarme con él. Tengo una vía de entrada, ¿verdad? Si yo sé que para usted la sociología o unos determinados patrones o ideas son importantes, pues yo ya tengo una forma también para comunicarme con usted y conectar de alguna manera en esa relación personal. En una entrevista de trabajo es súper importante cómo uno entra, cómo uno se presenta, cómo uno saluda, cómo uno se mueve, esa comunicación con quien me está entrevistando, que al final va a ser quien va a tomar la decisión. Es muy importante. ¿Qué tan rápido puedo yo identificar a la persona que me va a entrevistar en una entrevista de trabajo para saber cómo actuar y cómo manejar mis habilidades? Claro. Por ejemplo, puedo mirar, normalmente hoy está tan de moda tener todos nuestros celulares, ¿verdad? Y si yo, por ejemplo, veo que usted tiene en su oficina, en su despacho, la foto de su familia, la foto de sus hijos o de unas personas que puedan ser su familia en su celular, yo ya sé que usted es una persona familiar. El trato que yo le voy a dar a usted no va a ser el mismo, ¿de acuerdo?
Que si yo veo que usted tiene, por ejemplo, carros en su oficina, o si usted tiene trofeos en su oficina, y entonces yo puedo averiguar, ay, qué trofeos más bonitos, usted a qué se dedica o qué hace. Tengo una entrada y una comunicación, eso voy a conectar con el cliente. Creo que el tema del networking, por eso los contactos, ahora sería el que está buscando ese empleo, o sea, tú ya cuando ya has encontrado el que le va a emplear, ¿no? Pero vamos a buscar qué estrategia tenemos para encontrar, esto viendo el periódico, ahora además la tecnología, buscas, dices, bueno, veo que tal persona ofrece un empleo, yo automáticamente tengo como un protocolo, ¿no? De buscar esta persona en la red, qué hace, cómo hace, y ahí tienes una información. Sí. Regresando a donde empezamos... De acuerdo, hoy en día las empresas lo hacen mucho, miran los Facebook de sus candidatos. Sí, es cierto. Regresando a donde empezamos, entonces el lograr conocernos a nosotros mismos, el que cada persona sea capaz de identificarse cuáles son sus habilidades, cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, trabajarlas, comprender conceptos como la neurolingüística. Eso incluye también el entender a qué temperamento pertenece, qué grupo temperamental pertenece a la persona, cómo es su carácter, qué capacidades tiene para interactuar. Bueno, esto es lo que va construyendo realmente a un ser humano con la solidez suficiente para caminar por el mundo y por la vida. ¿Cuánto tiempo toma esto? Toma el tiempo que cada persona necesita, porque estamos acostumbrados a que esto va a durar tanto y esto tanto, pero depende de cada persona. Cada persona tiene unas habilidades y a lo mejor en la comunicación es mucho más efectiva, sin embargo en la escucha no. Por ejemplo, tenemos tendencia a pensar que estamos escuchando y realmente lo que hacemos es oír. No escuchamos a las personas. Cuando nos están hablando estamos pendientes de lo que le vamos a contestar. Ya, ¿no? Entonces, las capacidades de la comunicación son como un feedback. Yo comunico y tengo que aprender a escuchar y ponerme a empatizar o hacer rapport, como decimos nosotros, de lo que quiere la otra persona. Tenemos que empatizar con esa persona para saber cuáles son sus emociones, cuáles son sus anhelos. Yo a los coaches, cuando les entrenamos, les digo, los coaches tienen un problema, es que no se dan cuenta que tienen 2 orejas y una boca. 2 orejas para escuchar y una boca para hablar. Es mucho más importante mantener el silencio para entender a la otra persona que hablar de lo que nosotros sabemos. Entonces, claro, no es cuestión de tiempo, por supuesto, es cuestión de decisión y de convicción para poder entrar en este campo. Como dice Anthony, hacer músculo, sí, músculo, entrenar. Claro, Práctica. Y el entrenamiento es conocimiento, es práctica, conciencia. Correcto. Nos quedan 40 segundos. Anthony. Pues nada, yo estoy convencido que el networking funciona. ¿Cuándo vienes a Guatemala a dar tu próximo seminario, evento? Pues si todo va bien, en marzo y en julio regresaremos para hacer el Networking Executive. ¿Se va a publicar para que la gente pueda acceder a...? Sí, desde Mens Venilia International Group vamos a dar difusión de los cursos, de los seminarios. Ya, excelente. ¿Y ustedes entiendo que están fundando una escuela en Guatemala? Sí, nosotros iniciamos el proyecto en Guatemala con gran placer, la verdad, y con mucha ilusión porque... Neurolingüística. Sí. ¿Y la gente puede averiguar de esto dónde? Sí, en guatemalacoaching.com sería la página web, pueden entrar en la página y allí nos pueden visitar y pueden llamar también, nos pueden llamar por teléfono, estamos en la zona 10 al 22 67 5202. Excelente, pues bueno, ya sabemos a dónde ir a aprender estas cosas maravillosas. Muchas gracias. Les deseamos mucha suerte en esta batalla que estoy seguro que ustedes lo saben, es de las batallas más importantes que hay y que habrá que dar en el mundo en los próximos tiempos. Totalmente. Con ustedes volvemos la próxima semana. Gracias por haber estado con nosotros una vez más. Los dejamos ahora con Dimensión Redes. Preguntamos a nuestros amigos en redes sociales, ¿qué herramientas o conocimientos debemos adquirir para mejorar la forma como nos relacionamos con otras personas en diferentes ámbitos como el laboral o el familiar? Berna Pesarossi comentó, sin duda, para relacionarnos de mejor manera con las personas, debemos promover la comunicación y el respeto. En el trabajo, es indispensable utilizar el sistema de cooperación y la buena organización. Javier Rosmo dijo, comunicación clara y asertiva. Ace Cuevas agregó, tener tolerancia, no ser indiferente e indolente ante nuestro prójimo, ser consecuente con lo que predicamos, consecuente con nuestros principios y valores morales.